Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy quiero compartir con vosotros una breve lectura de un capítulo de este libro. ¿Lo veis? El desarrollo sustentable de Juan Claudio Sanauja, la nueva ética internacional, escrito en el año 2003 y que a mí me hizo llegar un argentino que se lo pude comprar y me lo entregó en mano. Pues es un libro donde nos deja muy a las claras las luchas que la Iglesia siempre tuvo para defender la sana doctrina, la doctrina de la Iglesia católica frente a la ONU. Cuando Juan Pablo II enviaba a supervisores a la Santa Sede para que controlaran tanto las reuniones internacionales como las declaraciones que sacaban y demás, hemos pasado de esa época a la época actual en la cual Sánchez Orondo, don Marcelo Sánchez Orondo, el argentino que dio la comunión en el Vaticano en ese sacrilegio en la tumba de San Pedro al actual presidente de Argentina y a su compañera, les dio la comunión en esa misa bajo la bendición de Bergoglio, dijo Sánchez Orondo en su momento que el magisterio de Francisco Bergoglio y de la ONU corrían paralelos, que eran prácticamente lo mismo, y a las pruebas nos remitimos que son uña y carne. Bergoglio lidera la Agenda 2030 de la ONU. Los católicos exigimos desde hace mucho tiempo que rompa con dicha agenda de la ONU por ser absolutamente anticristiana. No solo anticristiana, sino diabólica. Bueno, pues no solo no rompe con ella, sino que la lidera con todos los parabienes del secretario general de la ONU, que le felicita constantemente por su importantísimo apoyo. Bergoglio entusiasmado con la Agenda 2030, una agenda del desarrollo sustentable que Juan Claudio Sanauja, que en paz descanse, ya nos informó debidamente. En el índice leemos, por ejemplo, el capítulo 1, la preocupación por la naturaleza; el 2, el paradigma del desarrollo sustentable; el 3, el nuevo paradigma de la salud. ¿No le suena esto a la Iglesia, el nuevo paradigma de Bergoglio? El 4, los nuevos paradigmas éticos. Es decir, que esto de la Iglesia, el nuevo paradigma, como la mano derecha de Bergoglio, el cardenal Parolin, ha definido a la Iglesia de Bergoglio, la Iglesia, el nuevo paradigma, ya es algo que desde hace muchos años lo advirtió y lo denunció Juan Claudio Sanauja. El punto 5, indiferentismo religioso y relativismo moral, que esto es lo que propone esta ONU, este indiferentismo religioso y relativismo moral. 6, la alianza de la democracia y el relativismo ético. 7, la reinterpretación de los derechos humanos. Se acabaron verdaderamente los derechos humanos. Lo que ahora llaman derechos humanos es una pantomima. 8, la colonización ideológica. 9, las bases para una persecución ideológica y religiosa. ¿Podrá la Iglesia predicar a Jesucristo?, se pregunta Juan Claudio Sanauja en este punto, en este capítulo 9. Una educación sin Dios, ya lo estamos viendo. Los padres de familia, delincuentes fundamentalistas. Punto 4, el protocolo opcional o facultativo del CEDAW, la vida humana y la familia acosadas, etc. Y el punto 10, la respuesta cristiana. Luego vienen unos apéndices, entre otros la Carta de la Tierra, la Comisión de Gobernabilidad Global, la ONU en el mundo, etc. Es decir, hace ya 17 años en este libro nos advertía Juan Claudio Sanauja de lo que se nos venía encima y que ahora la Iglesia del Nuevo Paradigma está implementando con total descaro, sin oposición ninguna, pero nosotros tenemos que oponernos. Si queremos ser fieles a los compromisos bautismales, tenemos que comprometernos con nuestra fe, con la sana doctrina, con la verdad, y tenemos que oponernos. Por eso hay un capítulo en la página 103 que dice el deber de oponerse, y os lo voy a leer. Decía Juan Pablo II, no tiene razón de ser esa mentalidad abandonista que lleva a considerar que las leyes contrarias al derecho a la vida, las leyes que legalizan el aborto, la eutanasia, la esterilización y la planificación de los nacimientos con métodos contrarios a la vida y a la dignidad del matrimonio, son inevitables y ya casi una necesidad social.
Todo esto es lo que promueve de una forma más directa o más indirecta, pero lo promueve la Agenda 2030. Por el contrario, constituyen un germen de corrupción de la sociedad y de sus fundamentos. La conciencia civil y moral no puede aceptar esta falsa inevitabilidad, del mismo modo que no acepta la idea de la inevitabilidad de las guerras o de los exterminios interétnicos. Esto de que sea inevitable, siempre bajo la excusa del desarrollo sustentable, con este juego de palabras para poder justificar todas sus tropelías. Y ellos mismos en sus páginas web de la ONU recogen sus avances en la lucha contra el crecimiento de la población mundial, en la reducción de la población mundial, y siempre se quejan de que aunque los índices van bajando, siempre son insuficientes. Quieren reducir al máximo el crecimiento de la población mundial. Gran atención merecen los capítulos de la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II que tratan sobre la relación entre la ley civil y la ley moral, por la importancia creciente que están destinados a tener en la renovación de la vida social. En ello se pide a los pastores, a los fieles y a los hombres de buena voluntad, especialmente a los legisladores, un compromiso renovado y concorde para modificar las leyes injustas que legitiman o toleran dichas violencias. Este es el tema. Las leyes injustas, el positivismo jurídico que a través de la ONU se está instaurando en todas las naciones del orbe. A través de las leyes quieren crear las nuevas, entre comillas, verdades. Las verdades las imponen ellos a través de las leyes, lo que está bien y lo que está mal, aunque éticamente sepamos que van en contra de todas las enseñanzas de siempre de la Iglesia. El deber de oponerse, aquí es donde tenemos que centrarnos. El deber de oponerse es parte del camino áspero al que está llamado el cristiano. Las tácticas que usa el nuevo orden contra quienes se oponen y no claudican son el descrédito, la calumnia, la marginación. Es decir, que si tú y yo como católicos nos oponemos a todas estas políticas del desarrollo sustentable de la Agenda 2030 que lidera con entusiasmo Jorge Mario Bergoglio, nos vamos a encontrar con esto, con el descrédito, la calumnia y la marginación por oponernos y por no claudicar. Lo más triste lo más penoso es que los propios católicos o que se llaman católicos sean los que en vez de oponerse a esas políticas, en vez de oponerse a ese liderazgo de Jorge Mario Bergoglio de la Agenda 2030, se pongan de su parte, aunque objetivamente lo que está haciendo está mal, sea anticristiano, y nos ataquen a nosotros, a los que denunciamos esto que es absolutamente intolerable y absolutamente contradictorio e incompatible con la doctrina y con la fe católica. A veces, las opciones que se imponen son dolorosas y pueden exigir el sacrificio de posiciones profesionales consolidadas o la renuncia a perspectivas legítimas de avance en la carrera, debiendo estar dispuestos, con la gracia de Dios, de enfrentar incluso la prisión o morir a espada. Estas son palabras de Juan Pablo II, un papa de la Iglesia Católica, que están en total oposición a lo que estamos viendo hoy en día, a ese liderazgo de la Agenda 2030 por parte de Jorge Mario Bergoglio. Y están sacados de su encíclica Evangelium Vitae, el número 74 y el número 73, contenidos en este libro que estamos leyendo. La praxis en la democracia contemporánea basada en el relativismo moral y en el positivismo jurídico, que es lo que estamos viendo hoy en día, lo que ya denunció el cardenal Ratzinger y como Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. La praxis en la democracia contemporánea basada en el relativismo moral y el positivismo jurídico crea la verdad, es decir, se inventa la verdad, no es que la crea, la crea falsamente, obviamente. Crea la verdad que se ha de seguir a costa de cualquier sacrificio. El cardenal Ratzinger recoge un iluminador pasaje de Hans Kelsen. Este comenta el interrogante de Pilato en el proceso contra Jesús, ¿qué es la verdad? Y explica Ratzinger para Kelsen, la pregunta de Pilato es expresión del necesario escepticismo del político, de ahí que sea de algún modo también una respuesta, la verdad es inalcanzable. Para percibir que Pilato la entiende así, basta percibir que no espera respuesta, en lugar de eso se dirige a la multitud, así queda sometida la decisión del asunto en litigio al voto popular. Ojo, al voto popular. La verdad la decide el pueblo, y eso es una gran mentira. Kelsen opina que Pilato
obra como un perfecto demócrata. Como no sabe lo que es justo, confía el problema a la mayoría para que decida con su voto. De este modo se convierte en figura emblemática de la democracia relativista y escéptica, la cual no se apoya ni en valores ni en la verdad, sino en los procedimientos. El que en el caso de Jesús fuera condenado un hombre justo e inocente no parece inquietar a Kelsen. No hay más verdad que la de la mayoría. En cierto momento Kelsen llegó a decir que habría que imponer la certeza relativista con sangre y lágrimas si fuera preciso. Tendríamos que estar tan seguros de ella como Jesús lo estaba de su verdad. Estas son palabras de Ratzinger en su obra Verdad, Valores, Poder, del año 95. El gobernante, al dejar de preguntarse por la verdad, entiende el poder como puro poder. El derecho se convierte en el instrumento de ese poder, y como instrumento puede cambiarse cuando no se adapte a los deseos de la mayoría o de quien ejerce el poder. Lo único que cuenta en definitiva es el poder del más fuerte, que puede ser un grupo reducido de personas o una mayoría. Lo más lamentable es que quien está sentado en la silla de Pedro, quien tiene que ser el que nos confirme en la fe, en la verdad con mayúsculas, que no puede doblar la rodilla frente a los amos de este mundo, dobla la rodilla frente a los amos de este mundo. Y se adhiere a esa Agenda 2030 y la lidera con entusiasmo y recibe los parabienes del secretario general de la ONU. Nosotros tenemos, como dice este capítulo, el deber de oponernos, el deber y la obligación, si queremos ser verdaderamente cristianos católicos como Dios manda. Curiosa historia la de Hans Kelsen, porque siendo judío proporcionó al régimen nazi la teoría del derecho necesaria para justificar jurídicamente sus aberraciones, entre ellas el genocidio de sus hermanos de raza. Él se exilió a tiempo en los Estados Unidos. Y así termina este capítulo con el que acaba el capítulo 5 de este maravilloso libro, como todo lo que escribió Juan Claudio Sanauja, un profeta de nuestros tiempos, que ya nos advirtió de la Iglesia del nuevo paradigma, con todo lo que ya había en su momento y que ahora se ha consolidado, se ha cristalizado a través de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica, por parte de enemigos dentro de ella. Lamentable la realidad, pero es la que es. La traemos para que lo vean. La Iglesia del nuevo paradigma sirve a la ONU, cuando debiera de oponerse a ella, denunciarla. ¿Por qué? Que cada uno saque sus conclusiones, que cada uno tome partido, o con Cristo o contra Cristo, pero no podemos servir a dos señores. El que sirve a la Agenda 2030 no está sirviendo a Jesucristo. Esta es la realidad y seguiremos en otra ocasión con más capítulos de este libro, leyendo otros fragmentos de este libro. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut eran in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Parece Vox Populi que todo el mundo cada vez más vincula a Jorge Mario Bergoglio con los principios masónicos, pero es que él mismo lidera la Agenda 2030 con entusiasmo. Es una agenda que es masónica y mientras no rompa con ella, ¿qué podemos esperar que la gente piense? Que todos pensemos. No necesitamos ver su carnet de masón. Eso es secundario. Lo que es importante es que rompa con la Agenda 2030, que la denuncie por absolutamente anticristiana. Esto es una exigencia, una resistencia que todos los católicos tenemos que hacer. Quien considere que no tiene que hacerlo, que no tiene que exigirlo, que le parece bien, que apoye la Agenda 2030, allá él, ese será su problema, pero desde luego no estará ejerciendo como católico, en absoluto. Porque son absolutamente incompatibles la Agenda 2030 con la doctrina de la Iglesia Católica. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.